Muy buenos días, Señor. Gracias por estar aquí. Muchas gracias por estar para enseñarnos, estar para fortalecernos, para como incluso aprendíamos en el tema ayer, en el día de la angustia, fortalecernos. Fortalecernos si bien en ti confiamos. Por eso hoy, Señor, te entregamos confiadamente nuestra vida. Tenemos situaciones, es más, no es desestimar que tenemos situaciones que nos agravian, que nos hacen daño, que nos restan en nuestra salud, en nuestro dinero, en nuestra paz. No es olvidar, no es ignorar, es entregarle al Señor, entregarte a ti estas situaciones. Te entregamos estas situaciones que desde nuestra carne, o si recién nuestra carne nos van a llevar a desfallecer, a quejarnos, a tener un mal día. Mas en el Espíritu nos gozaremos, porque tú dices regocijado en el Señor siempre. Así dice tu palabra. Regocijaos, regocijaos en el Señor siempre, no regocijaos cuando la nevera funciona, cuando hay dinero en la cuenta, cuando el pan no cabe en la alacena, cuando mi salud es envidiable. Es regocijarse cuando no hay pan, cuando la nevera se dañó, cuando la lavadora no funciona, cuando mi enfermedad me retiene, cuando los problemas persisten. Ahí tengo que regocijarme en ti. No agobiarme el mundo, sino regocijarme en ti, mi Salvador. Eso es fe y confiar por esa fe en que tú nos amas y no nos dejas solos. Señor, gracias por lo que hoy nos vas a enseñar para que sigamos adelante, para que sigamos avanzando, para que sigamos haciendo las cosas como tú quieres que las hagamos, confiando en ti y siguiendo tus instrucciones. Bendecimos este tiempo en nombre de Jesús, por supuesto. Amén. Muy bien, gracias por conectarse. Y esta palabra decía antes en el preámbulo, antes, en el comentario ese antes de iniciar este tema, que es muy buena, sobre todo para a veces para los jóvenes que piensan, no, es que ¿qué hago con la santidad? Porque vamos a hablar de la santidad. Y después, ¿qué va a ser mi vida si soy una persona que me consagro al Señor? Y para eso vamos a quitar dos mitos. Hay dos mitos que vamos a derrumbar, que la palabra del Dios de la palabra del Señor va a derrumbar. Y esos dos mitos los vamos a ver en el tema. La santidad no es inalcanzable ni aburrida. Ese es el título. La santidad, que es un mandato de Dios, no es ni inalcanzable. Ay, yo nunca va a poder ser santo. Ni aburrida. Ay, qué pereza ser santo. Entendiendo qué es la santidad. Pues vamos a entender primero qué es la santidad. Primero que todo vamos a ver la necesidad de esa santidad. Y en Ezequiel 8, vamos al profeta Ezequiel capítulo 8. Versículos 12 al 13, vemos que es imperiosa necesidad ser santos del Señor, y que no ser santos acarrea consecuencias dolorosas. ¿Por qué? Porque está lo obvio. El que por su falta de santidad todavía miente, se busca problemas y le causa problemas a los demás. Quien por su falta de santidad todavía es esclavo de los vicios, causa dolor, vergüenza a veces, miedo a los suyos, por su vicio y así, ni hablar de la infidelidad, cuánto dolor causa también. Dice Ezequiel 8 del 12 al 13. Y me dijo, hijo de hombre, ¿has visto las cosas que los ancianos de la casa de Israel hacen en tinieblas, cada uno en sus cámaras pintadas de imágenes? Porque dicen ellos, no nos ve Jehová, Jehová ha abandonado la tierra. Me dijo, pues, vuélvete aún, verás abominaciones mayores que hacen esto. ¿Qué son los actos que obviamente no tienen santidad? Aquellos que van de espaldas a Dios, que los hacemos. Miren, esto es interesante, ¿no? Ellos alegan, aquí los ancianos alegaban en su momento que Dios nos abandonó. O sea, no nos ve Jehová, Dios ha abandonado la tierra, así que hago lo que quiero. Obviamente eso no es vivir delante de Dios. Hago lo que quiero y saben que a veces hasta lo uso de excusa.
Cuando uno quiere hacer el mal, lo que necesita a veces, y esto no debe ser, es por supuesto una mala necesidad, es ver que otros me den motivos. Aquí ellos decían, no, es que como Dios nos abandonó, yo hago lo que quiera. Pero muchas veces decimos, es que como los otros robaron, yo también tuve que robar. Es más, como me robaron a mí, yo tuve que robarle a otro. Es que como tú gritas, yo también voy a gritar. Entonces, trato de dar una autoridad, no defendiendo el hecho, porque como no puedo defender el hecho, entonces adjudico mi pecado a otra persona o a directamente a Dios. ¿Por qué sé que no eran actos legítimos? Porque lo hacían en tinieblas. Cada uno en sus cámaras pintadas de imágenes. Y aquí hablaba incluso de idolatría. Esas imágenes, ¿qué representaban? ¿Qué idolatría ellos sostenían? Y sigue diciendo Ezequiel 8 del 17 al 18. Y me dijo, ¿no has visto, hijo de hombre? ¿Es cosa liviana para la casa de Judá hacer las abominaciones que hacen aquí? Después que han llenado de maldad la tierra, se volvieron a mí para irritarme. He aquí que aplican el ramo a sus narices. Pues también yo procederé con furor. No perderá mi ojo ni tendré misericordia y gritarán a mis oídos con gran voz y no los oiré. Ellos decían, Dios nos ha abandonado. No, los he visto. Ahora sí, los voy a dejar allí a la orden de sus propios pecados. ¿Y por qué la falta de santidad es terrible? Porque bien lo dice, se llena de maldad la tierra. Y aparte de todo, porque la santidad nos aleja del pecado. ¿Y qué es la santidad? Recordemos, es consagrarnos a Dios. La santidad no es que yo haga milagros. Ahora, que los santos podemos tener dones de milagros, sí. Pero la santidad es vivir consagrados a Dios, eso es. Y el Señor nos dice, así sean santos, porque dicen, ¿por qué tengo que ser santo? Porque el Señor lo dijo, sean santos como yo soy santo. O sea, sean como yo en cuanto a pensamientos, a voluntad, o sea, sentimientos. O sea, purifique sus corazones, vivan la santificación. En Romanos 6:22 se nos dice esto, y esto es importante porque si es un mandato de Dios, debe ser ineludible para nosotros. En Romanos 6:22, de hecho, nos da ya una pista de la bendición de consagrarnos a Dios. Dice así Romanos 6:22, mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. ¿Ven? O sea, es un mandato de Dios, sí. Tengan como fruto la santificación, la consagración, el vivir como yo les ordeno. Esto tiene un resultado, la vida eterna, por supuesto. ¿Y qué es lo que Él nos da para que nosotros podamos vivir esa santificación? Nos da libertad. Hemos sido libertados del pecado. Quienes hemos vivido en el pecado sabemos que el pecado nos manda. Donde el pecado es fuerte, el pecado nos manda. Hay personas que, por lo menos en sus finanzas, el pecado le manda. No compra banalidades. No tengo que responder a mis hijos. No, 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 no. Es más, el pecado se recurre a otro pecado. Por ejemplo, o sea, la vanidad, ¿no? La carnalidad recurre, por ejemplo, a nuestros vicios. Gástate el dinero en tus vicios primero que todo. Y me hace esclavo. Y eso produce dolor. Él nos hace libre del pecado para que le sirvamos a Dios, para que le sirvamos al bien, porque antes le servíamos al mal. ¿Y esto qué nos produce? Hebreos 12:14, porque la santidad tiene efectos en esta vida, pero también en la eternidad. Dice Hebreos 12:14, seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Y esto nos lleva a nosotros a dejar pecados que de hecho no solamente nos hacen honrar al Señor, porque es para honrar al Señor, sino también que le quitan aflicciones a otros. Efesios 5:3 nos lo deja muy claro. Es que a veces nosotros decimos es que no quiero dejar este pecado, ni por amor al prójimo a quien le haces daño con tu pecado. Tu pecado daña a otros. Y en Efesios 5:3 dice lo siguiente, pero fornicación y toda inmundicia o avaricia ni aun se nombre entre vosotros, como conviene a santos. O sea, el Señor nos llama a ser santos. Ustedes son santos, pero por tanto ya no pueden vivir en fornicación, ya no pueden practicar inmundicia, mentiras, maldades, conspiraciones.
violencias. Dejen todo eso, porque la fornicación causa dolor. Saben que a veces hay hombres que utilizan a las mujeres, fornican con ellas, aunque después las mujeres se sientan heridas porque se les prometió un amor que no se le va a ofrecer porque lo que se quería era fornicar y no amarlas. Muchas veces el dolor hasta de enfermedad y otras cosas, embarazos no planeados. ¿Cómo a veces se causa el dolor? Por medio del pecado. Y el Señor dice, dejen eso. Pero es que ahí viene el problema. Es que yo no puedo dejar de fornicar, yo no puedo dejar de ser avaricioso, yo no puedo dejar de ser peleón. Y ahí es donde viene uno de los argumentos que vamos a refutar hoy. Este argumento, la santidad es inalcanzable. No, la santidad no es inalcanzable, sí la podemos alcanzar. Dios no es cruel y no va a poner imposibles. Lo que sí tenemos es que vivir esa santidad con Él. Y en 1 Pedro, capítulo 1, vamos a 1 Pedro, capítulo 1, para que en los versículos 16 quede claro esto. La santidad es posible porque Dios no pide, primero que todo, ¿sabe por qué? Porque no subestimemos a Dios. O sea, si Dios pide cosas que no se pueden cumplir, entonces quiere decir que Él no sabe. Y Dios sí sabe. Dios no pide tonterías, pues así pues. Dios no pide insensateces porque Dios no es tonto, Dios no es insensato, por supuesto que no. Así que si Él pide algo, confiemos que sí se puede alcanzar. Y esto lo vemos en 1 Pedro capítulo 1, versículos 15 y 16. Dice, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Así que inmediatamente queda esto como un bonito desafío. El Señor dice, sean santos porque yo soy santo. Entonces, quiere decir que sí es posible. Vamos a Romanos 1, del 3 al 5, para que veamos que la santidad es posible, sí se puede alcanzar y que es maravilloso poder experimentar esa santidad, dándole la gloria al Señor, porque santos no somos por nosotros mismos, es por medio de Él. Y esto lo vemos en Romanos 1, del 3 al 5. Acerca de su Dios, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos, y por quien recibimos la gracia del apostolado, para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre. Pero aquí está hablando de Jesucristo, sí, Hijo de Dios con poder, y fue declarado Hijo de Dios con poder, siendo Dios, pero también siendo hombre. Él fue hombre, él fue de carne y hueso como nosotros. Y en él operó con poder el Espíritu de Santidad. El Espíritu Santo, Espíritu de Santidad, Espíritu que nos transforma, que nos lleva a una nueva vida. Por eso nosotros experimentamos esa resurrección naciendo de nuevo. Hay una resurrección definitiva que es para vida eterna, pero acá nosotros nacemos de nuevo. O sea, ya nosotros debemos experimentar esa resurrección en el sentido en que hemos nacido de nuevo con una nueva naturaleza y que hemos nacido de nuevo porque ha muerto la vieja. Muere la vieja naturaleza, nace la nueva. Eso es resurrección, ¿verdad? Pues hemos nacido de nuevo. ¿Y para qué hemos nacido de nuevo? Para por medio del Espíritu de Santidad obedecer, para la obediencia a la fe. En todas las naciones, en todo lugar, el Señor nos da el Espíritu de Santidad. En nuestro espíritu, en nuestra carne, imposible. Pero si vivimos en el Espíritu de Dios, Él nos va capacitando a nosotros. Y para eso, recuerden que esto lo explicaba Juan en 1 Juan 1:9, si no me equivoco, 1 Juan 1:9, que dice que si confesamos nuestros pecados, Dios es justo y misericordioso para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. ¿Qué quiere decir? ¿Cómo se alcanza la santidad? Así mismo, ¿cómo se lava la ropa? Poniendo la lavadora. Yo la tengo que llevar a la lavadora, o si no tengo lavadora, a mano, pero tengo que llevarla a ser lavada. ¿Cómo soy limpio? Llevando mi corazón en la confesión de pecados, a decir, Señor, yo confieso que todavía sigo haciendo estas cosas. Y para acabar, qué lamentable, aprendí unas nuevas y comencé a hacerlas, pero reconozco que eso está mal. Dejo de hacer esto, Señor, perdóname. Y Él promete, miren que Él promete,
en 1 Juan 1:9 dice, si confesamos nuestro pecado, Dios es justo y misericordioso para perdonar nuestros pecados. ¿Pero por qué? Porque ya pusimos nuestra parte. Pero, y también dice, y limpiarnos de toda maldad. Él es fiel, justo, para perdonar nuestros pecados, misericordioso para perdonar nuestros pecados. Pero también agrega su poder, limpiarnos de toda maldad. Nosotros nos limpiamos, no, es la palabra de Él y su espíritu, que nosotros llevamos, como se dice, la ropa sucia, para que sea lavada, nuestro corazón sucio. Reconocemos, esto está sucio. Pero imagínense a alguien que de repente aferrándose a la camisita, ¿no? No, esto no está sucio, huele a humano. No, está sucio. No, es tierra que purifica y que da muestra de que estoy vivo y que me muevo. Déjala allí. Me verías como raro, ¿no? Pues a veces así hacemos con el pecado, lo defendemos. Oye, defensores del pecado acérrimos, violentos, duros. Más bien no lo defendamos. Así como se vería absurdo, bochornoso, vergonzoso ver a alguien defendiendo la camisita sucia y el sucio de su tela. No, déjala así. Eso es que este sucio me recuerda que me divertí hoy jugando béisbol, por ejemplo. Yo tengo que despojarme de eso. Es que fue divertido, despójate de eso. Si no, nunca va a ser limpia. Así tiene que ser nuestro corazón al despojarnos. Es que me gusta que haya como algo del pasado, me recuerda. Pues deja eso y serás limpio por el poder del Señor. El poder del Señor cuando yo confieso, cuando entrego, cuando reconozco. Porque al Señor no le gusta, si nosotros somos honestos, que sigamos sufriendo. O tal vez no guste, pero sabemos que eso le hace daño a la gente, porque por amor, aunque a mí me guste, si yo sé que eso es malo, yo digo, no puedo ser, no puedo seguir siendo así, no puedo seguir utilizando mal lo que el Señor me ha dado, mis recursos, mis talentos, mi inteligencia para el mal. Y eso a mí me produce dolor. Y eso me lleva a mí al arrepentimiento, por amor a Dios y a la gente. Y amor a mí mismo también, porque yo no puedo ser un portador de cosas malas cuando Dios me ha hecho para cosas extraordinarias, cosas buenas. Allí entonces, por eso, la santidad es alcanzable, es alcanzable en el Señor. Yo todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y aquí cuando Pablo decía esto, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, en Filipenses 4:13, él lo decía era saber vivir. No habla de que todo lo puedo comprar los carros que quiera. Bueno, en ese cartel pues no había carros, bueno, carromatos, caballos, lo que sea. No puedo por eso hacer lo que quiera y vencer a puños a cualquiera. No, es saber vivir santamente en la pobreza, en la enfermedad, en la abundancia, en la salud. Saber vivir santamente. Todo lo puedo, porque por el poder del Espíritu Santo que me limpia de avaricia cuando no tengo, de codicia cuando quiero más, o no, avaricia cuando tengo y no doy, o de codicia cuando no tengo o, o de soberbia cuando soy bien llamado con poder. O sea, actúo santamente. Si esto lo hago es porque es en Cristo que me fortalece y me impide caer en la debilidad del pecado. Ahora, está el otro argumento. Ah, no, sí, bueno, sí es alcanzable. Sí, pero tiene que ser tan aburrida la santidad. ¿Quién dijo que es eso? ¿Quién dice eso? Mucha gente. Mucha gente piensa que la santidad es aburrida, pero la palabra de Dios dice que no. Salmo 40, versículo 8. Miren, interesante. Salmo 40, versículo 8, y esto es para los que digan, ay, no, yo no me meto en la iglesia porque después voy a tener una vida aburrida. No va a poder ir al pindín, ¿no? No va a poder ir al asado, no sé, no va a poder ir al bingo, no va a poder hablar ciertas cosas. Dice Salmo 48, y aquí está la respuesta. Vamos a ver en estos versículos. El hacer tu voluntad, Dios mío, me agradaba, y tu ley está en medio de mi corazón. Miren aquí, el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado. ¿Por qué? Porque la ley del Señor está en mi corazón, está rigiendo mi corazón, tiene poder en mi corazón, la he aceptado en mi corazón y me deleito en, por tanto, vivir conforme a esa ley. O sea, la santidad es aburrida si yo todavía no tengo la ley del Señor en mi corazón, no la atesoro, no la amo. La santidad es el resultado de un gusto adquirido, sí. Y es un gusto sobrenaturalmente adquirido. El Señor pone eso en nosotros. Si nosotros anhelamos con un arrepentimiento pleno,
con una conversión verdadera, vivir su voluntad. Dice Salmo 16:11, me mostrarás la senda de la vida, en tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Espérense. Entonces la santidad no solo no es aburrida, produce deleite. Delicias a tu diestra para siempre. ¿Por qué? Porque me mostrarás la senda de la vida. En tu presencia, viviendo en santidad, hay plenitud de gozo. Entonces quitémonos eso de que aquí hay algo que no comprendo. No lo comprendes porque todavía tienes la vieja naturaleza y porque no quieres renunciar a ella. El problema tuyo se describe en 2 Corintios 5:17, si piensas que la santidad es aburrida. Se dice 2 Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasadas, las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. ¿Por qué no te gusta la santidad? Porque todavía no estás en Cristo, todavía no eres nueva criatura. De hecho, eso es importante. Si todavía lo pasado me gobierna, es porque no estoy en Cristo. Y aquí recuerden que no estamos hablando solamente de vivir deleite acá. Estamos hablando de eternidad y esto es muy, muy, muy delicado. Si todavía no puedo vivir en santidad, es porque todavía no estoy en Cristo. Y es tiempo de arrepentirme y decirme, Señor, yo me arrepiento que todavía me guste tanto lo del mundo y que no me gustes tú, que no me deleites tú. Señor, yo me arrepiento de eso, confieso esto y yo sé que tú me perdonas y me limpias de esa maldad y me conviertes en alguien, en un proceso maravilloso que cada día disfruta más lo tuyo. Salmo 119:9 dice así, ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Guardando la palabra de Dios, nuestro corazón se va limpiando y va adquiriendo, por eso es un gusto adquirido en una nueva identidad. La santidad no es aburrida, sí tengo una nueva identidad. La santidad es aburrida para la carne, para el poder de la carne. La santidad es aburrida para el pecado. Despojémonos del pecado y veremos que la santidad no solo no es aburrida, es deleitosa, es bonita. Uno la disfruta, le produce a uno felicidad. Se quitan esos argumentos de que no se puede ser santo o que para ser santo uno se aburre. Yo espero que sí sea para nosotros ya quitar ese argumento y enseñarles a otros a no temer a la santidad o no negarse a ella. Vamos a orar. Señor, muchas gracias porque tú quieres que seamos santos. ¿Por qué lo creemos? Porque tú dices en tu palabra, sean santos como yo soy santo. Conságrense, piensen como yo. Tengan mis sentimientos puros. Tengan mi voluntad firme para hacer el bien. Hagan el bien, no se cansen de hacer el bien. No desmayen y en su momento cosecharán. No se dejen ganar por el mal. No respondas mal por mal. Actúa como santo del Señor. Tú lo ordenas y tú nos capacitas para a poder hacerlo y nos llevas a deleitarnos en eso que tú nos ordenas. Señor, por eso hoy te damos gracias. 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 Y ya no temamos a la santidad. Es más, llegará el momento en que si ya en la medida que nos vamos santificando, diremos, no sé cómo me estaba perdiendo esto. Y gracias, Señor, por enseñarme a no perder esta vida con una nueva naturaleza. Bendecimos este tiempo en nombre de Cristo Jesús. Amén.